Hola, en este video tutorial vamos a ver los aspectos fundamentales que vamos a trabajar en la unidad 3 de gestión de productos turísticos. La unidad, como ya habéis visto, se titula Cotización de viajes combinados. Bien, la unidad empieza recordándonos la definición de viaje combinado según la ley. Y recordar que un viaje combinado tiene que incluir como mínimo al menos dos de los siguientes elementos: el alojamiento, el transporte o servicios complementarios, y además tiene que superar las 24 horas o incluir una noche de estancia, y lo que a nosotros ahora mismo nos interesa más es que se vende por un precio global preestablecido. Es decir, un viaje combinado nunca nos va a ofrecer el precio, pues de un lado el alojamiento, del otro el avión, etcétera, sino que nosotros cuando adquirimos un viaje combinado lo adquirimos por un precio global. Con lo cual, a la hora de cotizar ese viaje combinado, vamos a tener que ir cotizando de forma individual cada uno de estos servicios, ¿vale? Y a eso se dedican los siguientes apartados. Primero analiza los diferentes medios de transporte, los que habéis estudiado el módulo de venta de servicios turísticos o los que lo estáis simultaneando con el estudio de este módulo, estos aspectos los estudiáis de forma mucho más exhaustiva en el módulo de ventas. Aquí simplemente le damos un repasito a las tarifas fundamentales de cada uno de los medios de transporte, pues a modo de recordatorio, ¿vale? Tenemos las tarifas aéreas, las publicadas, las confidenciales, etcétera, las tarifas de transporte marítimo, diferenciando entre el transporte discrecional y el transporte regular. Pues el transporte regular sería, por ejemplo, un viaje combinado que nos incluye el ferry desde Tarifa hasta Tánger, aunque es ciertamente mucho más habitual el transporte discrecional, sobre todo el tema de los cruceros turísticos. En transporte férreo igual tenemos servicios de corta distancia, de media y AVE y larga distancia. Los servicios de corta distancia son bastante raros, no se suelen incluir en viajes combinados, pero por ejemplo el servicio de AVE sí que es bastante frecuente, y dentro del AVE pues tenemos diferentes tipos de tarifas. Tenéis que tener en cuenta que en España opera Renfe, pero en viajes combinados a otros países también es habitual incluir servicios de tren. Pues, por ejemplo, en los combinados a Japón, en el que se visitan diferentes ciudades, pues es muy habitual incluir los trayectos entre ciudades, el transporte interno, en el famoso tren bala japonés, ¿vale? Así que bueno, no solamente dentro de España, sino también fuera de nuestras fronteras. En el transporte por carretera tendríamos las tarifas de los servicios regulares, que aquí sí que es rarísimo que se incluya un viaje combinado con un autocar, pues por ejemplo de la compañía Alsa entre Sevilla y Cáceres, realmente casi imposible, pero sí que se hace mucho uso de los servicios discrecionales, ¿vale? Ya sea para el transporte principal dentro del viaje combinado o para transportes internos. En este apartado tenéis los elementos que se utilizan para cotizar un servicio discrecional, pues el precio por kilómetro, la propina del conductor, si hay un suplemento por kilometraje urbano, etcétera. Y tenéis un ejercicio resuelto, así que os recomiendo que lo veáis porque tenéis el enunciado y luego la solución, ¿vale? Solo vais a encontrar varias veces a lo largo de esta unidad. Y también en este apartado vemos los vehículos de alquiler, que cada vez son más frecuentes incluirlos en los viajes combinados, sobre todo en el producto que se le conoce como Fly and Drive, es decir, que se vuela desde el punto de origen hasta el punto de destino en avión, pero luego para los transportes internos se utiliza mucho el alquiler de vehículo o rentacar, ¿vale? Eso es, y sobre todo en ciertos destinos es bastante habitual. Una vez cotizado el transporte, pues nos pasaríamos al servicio de alojamiento. Aquí hay que tener en cuenta el tipo de habitación, si es una habitación doble, con vistas, sin vistas, habitación individual, triple, cuádruple, etcétera. Y la pensión alimenticia que queremos incluir en nuestro viaje combinado. Si va a ser alojamiento, desayuno, solo alojamiento, media pensión o pensión completa, y en el caso de destino, sobre todo de playa, el todo incluido, ¿vale? Que también es poco frecuente en los circuitos urbanos, pero relativamente frecuente en ciertos destinos de sol y playa. Los descuentos que se van a aplicar, y en su caso suplemento, pues por ejemplo por habitación individual suele llevar un suplemento, un descuento por triple o por cuádruple, etcétera. Y luego pasaríamos a cotizar los servicios complementarios, pues el guía acompañante,
los seguros, visitas, otros medios de transporte que se utilicen dentro del recorrido, etcétera. Habría que tener en cuenta también los impuestos y las tasas. Aquí le vamos a prestar especial atención al IVA. La mayoría de los servicios turísticos tienen un IVA de un 10%. Por ejemplo, si pensamos en medios de transporte es un 10%, si pensamos en alojamiento también es un 10%, pero hay un par de conceptos que son muy habituales en la cotización de viajes combinados que llevan un 21% de IVA. Y son dos. El servicio de guía acompañante cotiza un 21%, ¿vale?, de IVA, y la comisión de la mayorista también lleva un 21% de IVA. Así que eso es importante que lo tengáis en cuenta. De todas formas, en la unidad tenéis un cuadro que lo deja bastante claro. Para seguir con nuestro procedimiento de cotización, el siguiente paso sería distinguir entre los costes fijos y los costes variables. De forma general, los costes fijos son aquellos que no varían independientemente del número de personas que lo contraten, y los costes variables son aquellos que dependen del número de personas que contraten el viaje. Vamos a ver que la distinción entre costes fijos y costes variables es fundamental para el siguiente paso, que es el cálculo del margen bruto, que es el beneficio que desea obtener la agencia por la venta de cada uno de los viajes combinados, y el cálculo del punto muerto. El cálculo del punto muerto, también conocido como umbral de rentabilidad, es aquel punto a partir del cual los ingresos se igualan a los costes, y a partir de la siguiente unidad vendida el producto empieza a ser rentable, es decir, empieza a generar beneficios para la empresa la agencia que lo ha creado. Si os habéis fijado en las tareas anteriores, es muy habitual que en los folletos de las agencias de viajes se establezca un número mínimo de personas que tienen que contratar el viaje para garantizar la salida. Eso es porque si no lo contratan ese número mínimo de personas, la agencia incurriría en pérdidas, ¿vale? Entonces, bueno, esto es una práctica muy habitual dentro del mundo de las agencias de viajes, y dentro tenéis la fórmula para realizar ese cálculo. Y finalizaríamos con el cálculo de descuentos, suplementos y comisiones, y con un ejercicio final que tenéis en el apartado 2.13, que tenéis un ejercicio completo resuelto abarcando todo lo que hemos ido estudiando a lo largo de la unidad. Una vez que ya hemos cotizado nuestro viaje combinado, otro aspecto fundamental que no podemos olvidar es la normativa que regula los viajes combinados, que nos incluye ciertas restricciones en cuanto al precio. Recordad que la normativa que regula los viajes combinados acepta la revisión de precios siempre que se den una serie de circunstancias, que esté expresamente indicado en el folleto, que se haga siempre con 20 días de antelación previos a la salida del viaje, y que esa subida no tenga un carácter aleatorio, sino que se haga por un motivo objetivo, como puede ser el aumento de tasas, el cambio la tasa de tipo de cambio, aumento en el precio de los carburantes, etcétera. Bueno, y ya no me quiero extender mucho más para no hacer el vídeo demasiado pesado. Recordar que a la hora de cotizar viajes combinados vamos a utilizar una serie de documentos, que son estos, que se va a controlar la calidad, y esa calidad se va a controlar a través de diferentes figuras. Una de las fundamentales es el guía acompañante del viaje, en el caso de que exista, y por supuesto también tenemos que tener en cuenta en esta fase final la opinión de los clientes. Por eso son muy habituales los cuestionarios de satisfacción. Vamos a utilizar diferentes aplicaciones informáticas para realizar esta cotización y demás, sobre todo los programas que tenemos específicos para agencias de viajes de gestión de back office. Y por último, todo este procedimiento lo hemos basado en una mayorista que va a lanzar un viaje al mercado, o bien una minorista que cotiza un viaje a la demanda, o que va a lanzar un pequeño viaje combinado para sus clientes. Pero tenéis que tener en cuenta que si trabajáis en una minorista, vuestra herramienta para cotizar viajes combinados va a ser el folleto que nos mandan las mayoristas, que es la primera fuente de información, aunque luego se confirmen precios, sobre todo a través de la propia intranet de la mayorista o a través del contacto telefónico, pero el folleto va a ser nuestro primer instrumento de cotización. En la unidad tenéis los elementos en los que os tenéis que fijar para poder cotizar un viaje combinado
a través de un folleto, y además, si habéis echado un vistazo a la tarea de esta unidad, pues también lo vamos a trabajar de forma práctica. No os agobiéis con la unidad. En el momento que hay números, muchas veces todos nos ponemos un poquito nerviosos, pero vais a ver que la cotización de viajes combinados es una tarea relativamente sencilla, y os voy a ir colgando otros vídeos en este mismo foro para ir aclarando dudas y con ejemplos prácticos para que podáis solventar la tarea de forma sencilla. Así que nada, mucho ánimo, ¿vale? Y nos vemos en las aulas.